El grillo canta alegremente, anunciando una nueva cultura ambiental. Bienvenidos a Grillos Verdes, Serie del Agua. Escúchalo ahora. Muy buen día, hoy un día tan especial porque es el Día Mundial del Agua, cuyo lema es Agua para la Paz. Estamos iniciando estos episodios de este podcast Grillos Verdes. Es un día muy especial, yo soy Hilda Hernández de la Universidad Autónoma de Coahuila y contamos con la compañía de el doctor Ricardo Peláez Mora. Buenos días. Eduardo Nicolás Reyes Díaz, un alumno de Ciencias Políticas. Pues iniciemos con la presentación de nuestro invitado especial, que es el doctor Ricardo Peláez Mora. Él es doctor por la Universidad Autónoma de Nuevo León en orientación, manejo de recursos naturales. Tiene una licenciatura en asentamientos humanos, ha tenido diversos cargos como funcionario en la Comisión Nacional del Agua y actualmente es consultor por la World Resource Institute. Bienvenido, doctor. Gracias. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí un espacio con nosotros en Grillos Verdes, el primer episodio de Grillos Verdes. Y bueno, para empezar, más que nada, quería preguntarle, en su currículo menciona que ¿qué es un PSA? Más que nada, usted lo menciona. Muy bien. Bueno, pues a mí me da mucho gusto estar aquí en Grillos Verdes, en la Universidad Autónoma de Coahuila, y pues celebrar de alguna manera esta efeméride que el día de hoy se conmemora, que es el Día Mundial del Agua, y ayer fue el Día Internacional de los Bosques. Entonces, qué mejor fecha para hablar de este tema en estas fechas. Bueno, el tema de la temática de los programas de pago por servicios ambientales es muy interesante porque de 15 años para acá han tenido mucha difusión, mucha boga, tanto en América Latina, en Europa y en México. México es de los países que tiene mucha experiencia a partir de que nacen estos programas de pago por servicios ambientales, que son instrumentos de tipo económico donde participan los beneficiarios que nos brinda la naturaleza, los servicios ecosistémicos que nos brinda la naturaleza, y hay una participación muy importante de la persona dueña de los terrenos donde están esos bienes, donde se producen sus bienes, que en este caso son los bosques, las selvas, los manglares, los sistemas riparios. Y hay un tercer ingrediente en todo este tema, que es los interlocutores o gestores, que viene siendo ya sea algún actor del gobierno federal, estatal o municipal, y alguna ONG que puede ser esa intermediaria entre los que producen los servicios y los que se benefician. Doctor, en este programa de Grillos Verdes nos interesa mucho conocer experiencias o información que tenga que ver con nuestro espacio local. ¿Qué nos puede contar a propósito de estos programas para nosotros en La Laguna? Bueno, pues hay muchas experiencias a nivel nacional, como lo comentaba, pero lo interesante de esto es que Coahuila es uno de los estados pioneros en este tipo de temas. En Saltillo, allá en la Sierra Zapalinamé, hay un trabajo muy interesante con la gente de allá, de una organización que es Profauna, que ha hecho mucho trabajo muy interesante en cuidar la Sierra de Zapalinamé. Y aquí en La Laguna, el trabajo que hizo el programa Irritila, muy interesante también, de cuidar la Sierra de Durango, de donde nace, donde viene el agua que llega a las presas, sobre todo la presa mayor, que es la presa Lázaro Cárdenas. Entonces hubo una experiencia muy interesante durante aproximadamente 8 años que dejó buenos resultados, por eso ahí hemos estudiado. Usted menciona el progreso Irritila. ¿Cómo surgió ese progreso Irritila? Proyecto Irritila. ¿Cómo empezó ese proyecto Irritila? Ese proyecto nace como iniciativa del gobierno federal en su momento, pero muy interesante la participación de los usuarios del agua, de la sociedad organizada y de usuarios tanto de la parte alta de la cuenca del Nazas, que es donde viene el agua que llega a las presas. Estamos hablando de más de en carretera, si nos queremos desplazar aproximadamente 5 o 6 horas para llegar
a una de las ciudades que es Santiago Papasquiaro y la otra es Tepehuanes, que son los municipios, las cabeceras municipales. Pero si de ahí nos trasladamos todavía a la sierra, todavía tenemos de esas localidades trasladarnos un promedio entre 2 y 3 horas de camino. Entonces es muy relevante porque la comarca lagunera, pues sí, estamos en el semidesierto, pero tiene una dependencia hídrica de esa gran sierra, la Sierra Madre Occidental, que pues viene esa cadena montañosa desde más al norte, ¿verdad? Sierra de Chihuahua y la Sierra de Durango. Pero ese programa surge a partir de esa iniciativa de gobierno que la sociedad lo adopta muy bien y hace unas cosas muy interesantes. Doctor, ¿usted ha estudiado cuál es el impacto que ha tenido este programa? Porque parece, para los laguneros es algo que aparentemente es tan lejano que podemos decir como que, a ver, ¿por qué tengo que participar en eso? ¿O qué se está logrando? Claro, es difícil un tipo de programa de estos, el que no se ven los resultados en el corto plazo y que no se ven visualmente de manera inmediata, como podríamos ver aquí un puente peatonal, un paso a desnivel, una obra de infraestructura dentro de la ciudad o de la región. Aquí las obras que hizo este programa, muy interesante, fueron muy lejanas, como ya lo dijimos, y que lo interesante a partir de lo que me preguntas es lo que se logró hacer respecto al impacto de los beneficios en cuanto a la cobertura forestal, tanto la vegetación mayor, que eso es el arbolado, por encima de los 7.5 centímetros de diámetro, como la vegetación del sotobosque, el suelo mismo, a través de obras de conservación de suelo. Entonces, el trabajo que se hizo como parte de una tesis fue verificar el impacto. Casi todas las evaluaciones de este tipo de programas se hacen con imágenes de satélite, porque hay un gran desarrollo por parte también de los sistemas de información geográfica. Pero aquí lo que nos interesaba era visitar los ejidos, visitar un ejido modelo. Y curiosamente, el más indicado de muchos fue el ejido Potrero de Chaides, donde se fue a la comunidad, se estuvo ahí por varias semanas, checando los polígonos donde se hicieron esas obras. Entonces verificamos algunas cosas como la cobertura vegetal, el estado, la salud del bosque, las condiciones físicas y químicas del suelo, para ver si efectivamente las obras habían respondido o no. Hicimos un comparativo con una superficie testigo fuera de los polígonos de conservación. Hicimos unos grandes resultados a favor de este programa, que fue un programa pues muy noble, ¿no? Habla de los resultados que usted logró en ese proyecto de Chaides y Ritila. ¿Cuáles fueron esos logros que llevó ese proyecto? Bueno, hicimos la evaluación de la masa forestal y vimos su estado de salud, que es un estado de salud sano en términos generales. Evaluamos el diámetro de cada uno de los árboles en las unidades de monitoreo, pero también evaluamos la copa. Y a partir de ahí sacamos unos índices, que es el índice de riqueza de especies y el índice de diversidad de especies. No me quiero detener mucho ahí, pero en términos generales notamos que en donde se trabajó hubo buenos resultados. ¿Por qué? Porque se delimitó el pastoreo, o sea, no se permitió que entrara ganado a pastorear y a pisotear los brotes, los nuevos elementos que por naturaleza del conjunto se mantuvieron vivos. Hay veces que cuando tú metes el ganado a pastorear en los bosques, pues también pisan los renuevos. Y también evaluamos el suelo. ¿Qué vimos del suelo? Los suelos forestales se caracterizan por tener una situación en cuanto a su densidad. La densidad del suelo se llama se le denomina densidad aparente. Es el peso del suelo que se evalúa, y los suelos forestales, cuando están en riesgo de un impacto, ya sea de un fenómeno natural o de un fenómeno antropogénico, pues los suelos forestales son muy susceptibles a la vulnerabilidad. Se degradan, es decir, se erosionan, se lavan. Y toda esa zona
tiene una fisiografía de ladera, casi son pendientes del 20, del 30%, que eso ocasiona que a lluvias muy intensas en periodos muy cortos, al estar destapados esos de la copa vegetal natural, pues se erosionen y se pierda suelo. El problema es que si perdemos el suelo no tenemos posibilidades el día de mañana de que tengamos vegetación. Doctor, escucho frecuentemente en lo que nos platica el tema del suelo. Y nosotros aquí en la laguna luego tenemos una mirada así como muy corta, muy parcial. Entonces, pues creo que sería muy importante que dejáramos para un próximo episodio de Grillos Verdes el que nos contara la importancia del suelo y su relación con todos los recursos, y algo muy importante que también mencionó hace un momento, que tiene que ver con los factores antropogénicos, que creo que tendremos que ponerle mucha atención para nosotros que estamos acá en la parte baja de esta cuenca. Este tema da para mucho, es integral, porque ves la parte del suelo, que es un recurso natural, es el sustrato donde se levanta todo, sin suelo no hay nada. Luego la cobertura forestal, porque todo el mundo piensa en reforestar, y eso es lo que siempre, de una manera muy simple, reflexionamos, ¿no? Pero no es necesariamente, es como ir al médico. Bueno, pues ir al médico, ¿y qué me va a dar? No, pues que te opere, no. Son medidas integrales. Así pasa con el manejo de las cuencas. Se tiene que evaluar el suelo, ver la comunidad, la parte social. Claro, la participación de la gente y de las mujeres. Claro. Creo que sería muy importante que lo tratáramos en una siguiente edición de este podcast Grillos Verdes de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y pues aquí un espacio abierto. Agradecemos mucho la participación del doctor Nico, muchas gracias por estar acá, y pues muchas gracias. Por hoy, el canto cesó, pero el mensaje continúa. Una nueva cultura ambiental. Grillos Verdes, cuidando el agua en la laguna. Hasta la próxima.